Todos en algún momento odiamos la historia. Se nos hacía aburrida, pesada, innecesaria. Había que memorizar fechas y nombres y lo peor es que se nos olvidaban después de pasar el examen. Muchos todavía piensan lo mismo, que la historia no sirve, que es puro pasado y que no tiene nada que ver con nosotros. Pero aquí viene la pregunta importante. ¿Y si el problema nunca fue la historia? ¿Y si el problema fue cómo nos la enseñaron? La historia no es una lista de fechas, es la única forma que tenemos de entender por qué el mundo es como es. Así que me gustaría cambiarte la pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Para qué sirve la historia? ¿Por qué pasa cuando nadie te enseña a entenderla? Hoy vamos a hablar de eso, de la historia. Pero no cómo te la enseñaron, sino cómo debería ser. Y como siempre, un poquito de contexto y un poquito de historia. Hoy vamos a hablar de algo que todos conocemos, pero que nadie entiende realmente. Esa materia que muchos recuerdan como aburrida y como pesada, y como algo que había que pasar para seguir avanzando. Y si lo piensas bien, no es tu culpa. Porque nos la enseñaron como una lista de fechas, de nombres y de eventos aislados, como si el pasado fuera una colección de datos y no como la historia que tiene sentido. Esto lo único que ocasiona es que algo que debería ser fascinante termina siendo algo olvidable. Porque memorizas para el examen para borrarlo después. Esto hace que se pierda lo más importante. ¿Y qué es esto, se preguntaron ustedes? Pues nada más y nada menos que el contexto, es decir, el porqué y el sentido de todo. La historia no es saber qué pasó, es entender por qué pasó, qué consecuencias tuvo y cómo eso terminó construyendo el mundo en el que vivimos hoy. Porque aunque no lo parezca, todo lo que estamos viendo, todo lo que damos por hecho y todo lo que creemos que siempre ha sido así, en realidad no lo es. Es decir, alguien lo decidió, alguien lo construyó y alguien lo cambió. Y esto, amigos, esto es historia. Pero como nunca nos enseñaron a verla así, crecimos pensando que no importa, que fue pasado, es decir, que ya fue. Y aquí es donde viene el verdadero problema. Porque cuando no entiendes la historia, no entiendes el presente. Y cuando no entiendes el presente, repites lo mismo. Y esto, amigos, pasa más de lo que creemos. Vámonos al inicio de todo. No a Grecia, no a Roma, mucho antes. Es decir, hace más de 5,000 años en un lugar que hoy conocemos como Mesopotamia. Y aquí pasaría algo mágico. ¿Qué es esto? Se preguntarán ustedes. Pues que el ser humano empezaría a escribir. No por romanticismo, no por amor al conocimiento, ni por querer contar historias bonitas. Empieza a escribir por necesidad de registrar, de contar, de organizar y de entender todo lo que estaba pasando. Y de pronto el mundo se volvería más complejo. Estamos hablando de más comercio, más personas y más decisiones. Y con esto la memoria ya no era suficiente. Entonces, después de la escritura aparecería algo que le daría más sentido. Estamos hablando de la mismísima historia. Pero no como la entendemos hoy, ni como materia, ni como algo que se estudia, sino como una herramienta para no olvidar, para registrar quién debía qué, quién gobernaba, qué pasó y por qué pasó. Y aquí está el punto clave. Desde ese momento la historia dejaría de ser solo memoria para convertirse en poder. Porque quien escribe la historia decide qué se recuerda y qué se olvida. Los imperios lo entendieron perfecto, es decir, usaban la historia para justificarse y para decir esto que estamos haciendo tiene sentido. Esto que somos siempre fue así, aunque no fuera cierto. Pasarían los años y la historia empieza a ser algo muchísimo más grande. ¿Qué es esto? Se preguntarán. Pues empieza a construir una identidad, es decir, que empieza a decirte quién eres, de dónde vienes y por qué estás aquí. Y si lo piensas bien, eso no ha cambiado mucho. Seguimos usando la historia para entendernos, pero también para convencernos, y aquí es justo donde entra mi argumento principal. El famoso un poquito de contexto y un poquito de historia es una herramienta para zafarnos de estas ataduras. Dejar de creer aquello que se impuso para comenzar realmente a entenderlo. La mejor herramienta que tenemos es el criterio. Y el criterio se construye con el conocimiento y con la experiencia. Al estudiar la historia te da justo esto, conocimiento y experiencia. Quizás no experiencia propia, pero aquí contamos con miles y miles de personajes de la historia que si aprendemos a buscar bien y aprendemos a separar el mito, la interpolación y la mano ajena de la realidad, podremos liberarnos y enfrentar al peor enemigo de la historia. ¿De quién estamos hablando? De ese villano que construyó Alejandría, que acabó con civilizaciones, que impuso el miedo como ley, es decir, la ignorancia. Porque la historia
nunca fue opcional, siempre fue necesaria. El problema quizás es que en algún momento dejamos de enseñarla así. Dicho esto, la pregunta ya no es si la historia es importante. Eso ya nos quedó clarísimo. La pregunta ahora es por qué, siendo algo tan importante, casi nadie la entiende así. ¿Por qué algo que debería ser fascinante termina siendo olvidable? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Y qué es lo que cambia todo? Porque todos vimos historia, todos pasamos esa materia, pero no todos salimos igual. A algunos se les olvidó, a otros les dio igual y a algunos otros les cambió la vida. La pregunta inevitable es esta. ¿Qué hace que alguien no solo estudie la historia, sino que llegue a amarla tanto como para enseñarla? Porque entender la historia es una cosa, pero lograr que alguien más la entienda es otra cosa completamente diferente. Eso no es información, eso es pasión y vocación. Es una forma de ver el mundo y no cualquiera lo tiene. Porque al final la historia no se trata de lo que dices, sino de cómo lo dices, de cómo conectas y de cómo logras que algo que pasó hace miles de años se sienta cercano, importante y real. Cuando alguien logra eso, la historia deja de ser una materia para convertirse en algo que te marca, que te identifica y que cambia para pasar de ser una persona que solo existe a una persona que comienza a vivir. Y para terminar te voy a contar una historia. Hace 26 años, por ahí del año 2000, un niño tímido, introvertido y en plena pubertad, que en su infancia prefería a Indiana Jones por encima de Superman o de Batman, y que tenía el sueño de descubrir mundos desconocidos e inexplorados, se toparía con una nueva pasión. En el cine había salido una película que le cambiaría la vida. Estamos hablando de nada más y nada menos que de la película de La Momia. Y fuera de la ciencia ficción y los efectos especiales, el entorno, el misticismo y el mundo egipcio despertó en él una necesidad de saber más. Así fue que inició su primera novela con dos chavitos de su edad que viajaban por Egipto descubriendo tumbas nuevas y rescatando tesoros perdidos. Y estos personajes llamados Ibrahim y Rajia crecerían con él hasta plasmarlos en una novela que escribiría 10 años después. Este nuevo gusto se convertiría en una egiptomanía total, como la que sucedería en aquella epidemia de egiptomanía de 1922, cuando Carter encontraría al rey Tutankamón. Y este gusto necesitaba un empujoncito para que este niño terminara de enamorarse de esta hermosa cultura. Ese empujoncito lo daría una maestra muy especial llamada Irma, que desde las primeras clases, con una disciplina envidiable, con un compromiso indiscutible y con una pasión contagiable, le introdujo al estudio de la civilización egipcia. Y no solo eso, sino que le mostraría otros mundos completamente desconocidos para él, como el de los primeros sumerios, el de los persas, el de los griegos y hasta el de los romanos. Y sin saberlo, la maestra Irma le había cambiado la vida a este jovencito para siempre. Este jovencito soy yo, y 25 años después se volvería a ver la cara con su maestra que lo inició todo. Con ustedes, mi invitada de honor de hoy, la maestra Irma Cisneros. Maestra Irma, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Es un abrazo al corazón poder reencontrarnos 25 años después de aquella vez que estaba en el salón de clases escuchando, ahora sí, historia real de mis egipcios y luego conocer a los romanos y a los griegos y todo ese universo que usted me presentó hace 25 años. Muchísimas gracias por estar aquí. No, al contrario, Paco, agradezco mucho y vine porque voy a celebrar contigo ese gusto por la historia. No sabes lo que significa para mí de maestra saber que algo de lo que hice despertó en ti lo que ya está en ti, porque naturalmente ese gusto y esa emoción que te provoca la historia, esa pasión con la que la estás viendo, estaba dentro de ti. Solo yo la desperté, pero me emociona muchísimo saber que así fue. Ay, no, hombre, al contrario. Yo estoy más agradecido y tengo una lista de preguntas interminable que, bueno, vamos a intentar acotarlas en esta plática porque tenemos poco tiempo, pero quisiera empezar por preguntarte qué fue lo que despertó a ti en interés por la historia. Fíjate que fue algo muy parecido de lo que te sucedió a ti, pero y más o menos en la edad, tenías 11 años en sexto de primaria. Mi maestra de primaria fue la que iba a empezar con Historia Universal. Yo más o menos había estudiado anteriormente Historia de América, Historia de México, Historia de nuestro estado, Jalisco, pero el ver ese panorama tan amplio me entusiasmó de tal manera
Y ella estaba estudiando su especialidad de historia en la Normal Superior. Lo hacía de una manera que te emocionaba a ti. Y el ver los temas, como tú dices, de las civilizaciones antiguas, fueron las que me atraparon, porque ahí descubrí que es el inicio de todo lo que nos rodea ahora. Sí, entonces puedes decir que el primer tema o el momento histórico que te hizo clic fue exactamente los mismos que me hicieron clic a mí, las historias de las civilizaciones antiguas. ¿Tienes alguna en especial? Ay, ¿O algún favorito de estas civilizaciones antiguas? Grecia y Roma. Grecia y Roma, bueno, es que no me puedes poner a escoger porque todas tienen lo suyo, todas tienen mucho que aportar, mucho que nos enseñó, muchas cosas que seguimos aún viviéndolas ahora, pero que no sabemos o no nos damos cuenta simplemente. Claro, yo siempre los pongo aquí en los videos, les digo que cuando me hacen estas preguntas de ¿cuál es tu favorita o quién es tu personaje de la historia favorito? Les digo, es como a los papás les dan a escoger entre sus hijos, ¿no? Que tienes que elegir un favorito. Quizás sí lo tenemos, pero quizás es complicado hacer ese juicio. Pero sí tenemos, creo que, nuestros favoritos ahí. Y no sé si recuerdas, maestra, en tu caso, algún nombre de algún maestro que te haya marcado o que recuerdes que despertó esto. Fue ella, se llamaba la señorita Emma, era mi maestra de sexto de primaria, así que nos daba todas las materias, era la titular del grupo, pero hacía hincapié en la historia y como que le dio por primera vez la importancia a la materia. Antes se le daba mucha importancia a lo que es español, matemáticas. Y todo lo demás salía sobrando, era de relleno. Entonces ella nos puso como que la historia era el centro y de ahí partía para todo. Por ejemplo, ¿por qué hablamos español? Y ya que teníamos nuestra clase de español y que la sintaxis, la gramática, la lectura, la ortografía, todas las partes del español, muy bien, pues porque fuimos conquistados por España. ¿Cómo estaba España en esta época? Y todo lo iba globalizando de esa manera. Entonces te ubicaba y te daba un panorama de lo que es la historia, que tú lo dijiste en tu introducción muy bien. La historia es lo que estamos viendo continuamente y la historia es lo que el hombre hace en todo sentido, sea arte, sea ciencia, todo es el hacer del hombre. Así lo resumirías, ¿no? Y como hombres que somos, es decir, pertenecemos a la humanidad, ¿verdad? Como el hombre en el sentido universal, pues tenemos que ser protagonistas de la historia. Por eso nos debemos de involucrar en ella, pienso. Claro, somos personajes de la historia y la estamos Sí, creando actualmente. así es. Y aquí tengo otra preguntita. ¿Cuándo pasaste de que te gustara la historia a decidir enseñarla o ser docente en historia? ¿Qué fue este clic? ¿Fue una decisión o se dio natural? ¿O cómo fue este proceso? Bueno, yo tenía muy claro desde chica que quería ser maestra. Nada más, porque también en mi familia había muchas maestras, abuelitas, tías, primas, etc. Y tenía claro eso, pero en sexto de primaria ya dije, voy a ser maestra de historia y voy a trabajar en el colegio donde estudio y voy a seguir estudiando historia toda mi vida, así. Y me apasionaba como si ya lo había programado de esa manera y gracias a Dios me resultó. Lo que fue diferente contigo y conmigo es que mi maestra siguió siendo mi maestra en secundaria porque ella se recibió de la Normal Superior, se dio cuenta que yo estudié para maestra también y que di clases de historia en preparatoria en el colegio donde estudié. Entonces, como que con ella no tardó tantos años en sentir lo que yo siento ahorita contigo. Ay, no, pues Pero sí. yo creo que es como más significativo contigo porque la verdad, 25 años son muchísimos, ¿verdad? Yo creo que le agrega un poquito más de... La historia también está relacionada, por lo menos así lo vivo yo, con la nostalgia, con ser metafóricos, con el misticismo, con muchas cosas que son un poco intangibles. Y creo que también nuestra historia la podemos relacionar en este sentido
con la historia de la humanidad y voltear hacia atrás y ver con esta nostalgia. Por eso este capítulo lo quería hacer, era muy emotivo para mí, era presentarle a todos los que nos están viendo, a los que están siguiendo también el TikTok. Me han preguntado mucho, ¿cuál es tu historia? Ya estamos hablando, ¿cuál es tu historia? ¿O de dónde viene esta pasión? Uno de los comentarios que más me ponen, y no me dejarán mentir los que están aquí escuchándonos, es, me hubiera gustado tener un maestro como tú en la secundaria, en la prepa para hacer esto, ¿no? Y de ahí venía precisamente este gusanito, que a todos les contestaba, yo sí tuve una maestra, recuerdo perfecto su nombre, recuerdo perfecto las tareas, las maquetas, las estructuras y el hecho de poder navegar en las redes ahora con estas nuevas herramientas y podernos contactar, como le dije al inicio del programa, es un abrazo al alma y claro que es mucho más emotivo. A esa diferencia creo que resulté más ganón yo y quizás desde el otro lado, más ganón ustedes que su maestra de podernos reencontrar aquí 25 años, 26 años casi después. Con esto quiero preguntarle una cosa más. Ya estamos hablando del que el periodo que más le gusta, quizás fueron los romanos y los griegos. ¿Hay algún evento histórico que te haya marcado, que lo recuerdes como algo que haya significado un antes y un después en tu vida? Un evento histórico, al momento que te lo hayan enseñado, quizás de estas civilizaciones. A mí, por ejemplo, ya cuando estudié historia, me dejó marcada, por así decirlo, lo que es la etapa del Renacimiento, porque es una etapa de despertar del hombre en donde ya gira y ve su entorno, se va a dar cuenta de la naturaleza, va a seguir estudiando a Dios y le va a seguir teniendo ese respeto, pero ya no como antes en la Edad Media, que todo giraba en torno a Dios. Ahora todo va a girar en torno al hombre. Y eso me parece muy importante porque es el hombre el que hace, crea, inventa y siente el gusto por aprender. Y esta etapa renacentista está llena de hombres que si me dices cuál es tu favorito, no te lo voy a contestar porque todos me fascinan. Claro que, por ejemplo, Leonardo fue el prototipo del hombre renacentista. ¿Por qué? Porque abarcaba de un todo. Él sabía matemáticas, ingeniería, anatomía, pintura. Bueno, según eso él era lo fuerte, ¿verdad? La pintura. Pero también, por ejemplo, hacía máquinas de guerra. Sabía preparar y tenía un libro de recetas de cocina, porque era todo un arte el cocinar. Entonces, él sentía que tenía tanto que hacer que la vida no le daba alcance a eso. Por eso muchos lo critican en que duraba mucho tiempo en terminar sus obras de pintura. Y es que andaba metido en 1000 cosas, porque todo le llamaba la atención. Pero a mí me dejó eso, como te digo, marcado, el que así debíamos de tener siempre ese gusto por aprender, por crear y por dejar huella de alguna manera. Y fue precisamente como maestra que dije, ojalá deje huella en alguno. Y ya vi, lo tengo enfrente de mí. Seguro somos muchos, eso estoy seguro. Sí, he sabido de algunos que estudiaron historia y otros alumnos que en el mismo momento que eran mis alumnos me decían que sentían que estaban viviendo plenamente la historia. Entonces eso es muy gratificante. Sí, claro que sí. Y en cuanto a la hora de dar clases, aquí quiero profundizar el tema de dar clases. ¿Notas alguna diferencia cuando hablas de un tema que te apasiona o de una civilización que te apasiona como de otras que no tanto? ¿Crees que los alumnos lo resienten? Es decir, ¿se puede contagiar el gusto por una civilización en específica? ¿O hablabas de todas las civilizaciones, vaya, de la misma manera? Creo que, bueno, yo recuerdo que eras muy estructurada, muy disciplinada y que intentabas mantener esto. Pero voy a especificar la pregunta, ¿hay alguna que no te gustaba hablar o que no te gustaba enseñar un periodo, una civilización o un suceso? Sí, mira,
hay cosas que, por ejemplo, no te gustan, pero eso sucede en la vida diaria y sin embargo las tienes que hacer porque son necesarias. Entonces, ¿qué te voy a decir? Todo lo que son guerras, pues no me gustaba. Y la historia, desgraciadamente, está llena de ellas. Simplemente las 2 guerras mundiales en un mismo siglo y con un periodo tan corto entre una y otro. Pero si demostraba que no me gustaba, iba a ser un obstáculo para que los alumnos no conocieran qué sucedió y no se involucraran, y es importante. Si alguien no sabe todo lo que nos dejó esas 2 guerras mundiales, de atraso, de pérdidas humanas, de todo, pues una sombra muy grande de la humanidad, porque ahí el hombre sacó todo lo que no es constructivo, lo que no es positivo. Y entonces lo que pienso que hay que hacer es guiar a los muchachos a que vean que nuestra manera de actuar tiene consecuencias. Y consecuencias muy graves si esa forma de actuar fue negativa. Entonces, aunque no me hayan gustado los periodos de guerra, y menos las grandes guerras, no importa. Yo creo que era prioridad que los alumnos estaban esperando el que se las hiciera llegar de una manera, pues, lo más objetiva que fuera. En segundo de secundaria, cuando di clases, se tocaban las 2 guerras y me daba cuenta que desde que empezaba el año escolar, me preguntaban, ¿y cuándo vamos a ver las guerras? ¿Y cuándo vamos a ver las guerras? O sea que les interesaba, por lo que tú quieras, pero querían saber. Entonces, de eso hay que echar mano. Si tienen interés, pues vamos estudiándolas hasta el fondo, aunque no me gusten, ¿verdad? Y de aquí me nace una pregunta. ¿Crees que hay progreso, que hemos progresado como humanidad realmente, o crees que es un tema cíclico? Bueno, yo creo que sí es un tema cíclico y que sí el siglo XX y XXI ha sido una cosa exagerada, una velocidad vertiginosa, como se han ido dando los cambios en ciencia, en tecnología, en todo lo que es más bien de resultados inmediatos, prácticos, lo que facilita la vida del hombre en todos los sentidos. Pero al mismo tiempo, como todo cambio es ambivalente, o sea, construye y destruye. Entonces, está acabando con muchas cosas que hacíamos antes, como por ejemplo, leer. Eso me da mucha tristeza porque ya no somos una cultura de lectores. Ya no somos unas personas que tengamos el tiempo para dedicarlo a pintar, a escribir, a hacer música. Por eso los periodos de paz son tan notorios, porque si te fijas, hay miles de literatos, de pintores, escultores, músicos. ¿Por qué? Porque el hombre es creativo y entonces está sacando todo lo que ahorita la vida agitada no le está permitiendo tener. Qué interesante. Ahorita sí no lo había visto desde ese punto de vista de los tiempos de paz que generan. Normalmente lo que había escuchado es al revés, ¿no? Que los tiempos de paz generan hombres débiles, que después los hombres débiles generan sociedades débiles, después las sociedades débiles buscan líderes y llegan tiempos difíciles de autoritarismo, ¿no? Pero nunca había visto este otro lado de la moneda, se me hace súper interesante. Seguimos aprendiendo 25 años después de la misma maestra. Y para dejar estos temas que porque a mí me deprime un poquito hablar de las cosas malas que nos ha dejado la historia. No malas, sino ver el lado de la moneda un poquito más oscuro que el claro. Creo que los que estudiamos la historia, los historiadores somos los que estudiamos la historia. Después nos gusta ver la historia, es decir, ir a los lugares donde sucedió la historia. Y hay un común denominador de la gente con la que yo he platicado, que estudia la historia, que es que la vive diferente cuando viaja a algún lugar. Yo aquí quería hacerle la pregunta que si ha estado en un lugar histórico que le haya
que le haya marcado emocionalmente al llegar a ese lugar? No tanto que lo haya conocido ya, que se lo sepa de memoria, porque eso nos suele pasar de repente, sino que lo haya marcado emocionalmente, quizás, no sé si llegaran las lágrimas o algún efecto de estos emocionales que haya causado en usted. Sí, mira, a mí el año pasado estuve en los campos de concentración y exterminio de Auschwitz y Birkenau y nos tocó un día helado en pleno mayo. Llueve y llueve y llueve. Los campos están prácticamente como estuvieron desde un principio. Aquella vía del tren que los divide, en donde desde el momento en el que llegas, aunque no quieras, sientes un mundo de ideas y ves los horrores a los que puede llegar el ser humano. Y lo peor, cuando un líder sabe contagiar todo eso en los demás que lo siguen. Porque aquí ya no te vas a asustar de Hitler. No era él nada más el que estaba cuerpo a cuerpo en aquellos campos donde ves barracas que se colaba el frío por todas partes, que hay, pues todo es insalubre, lleno de lodo, todo, Que estaban igualitas, dicen que las sí, dejaron intactas. todo igual, los objetos que existen ahí de muchos judíos que les quitaron, están abandonados, apilados, zapatos, eso te impresiona, ver zapatos de miles de personas. Entonces, quieras o no, es estrujante. Como que al ver eso, dices, hay que aprender, pero el aprender es verdaderamente tomar conciencia y ver la manera de hacerlo saber para no llegar a eso. Dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y precisamente creo que ahorita lo platicamos en la introducción, de que la manera de desarrollar el criterio siempre es por medio del estudio Así es. desarrollar. Y Que no también, te contagien las ideas tan fácil. Exacto, y que veas que la historia no es aquello amplio en donde tú no tienes nada que ver. No, claro que tienes que ver. Tú eres una persona que con tu actuar puedes hacer mucho en el ámbito en el que estés. Y de poquito en poquito se llega a las grandes naciones. Todo empieza por un principio. Entonces, a no desanimarte y a decir, yo voy a ser protagonista de la historia y lo que haga lo voy a hacer perfectamente. Claro, me encantó. Me encantó. Pues aquí Así estamos como la haciendo maqueta, historia. les va a quedar Así como perfecta. la maqueta. Es que les quería contar que le contaba a la maestra ahorita, detrás de cámaras, que recuerdo perfectamente la primera maqueta. Creo que sí fueron varias, o no me acuerdo si fueron Fueron dos o varias, tres. pero hacíamos diferentes actividades. Diferentes actividades. Pero recuerdo la maqueta de las primeras civilizaciones, que hizo mucho hincapié en que la maqueta tenía que ser una buena maqueta. Obviamente no estamos hablando de una maestra que no tomaba su trabajo en serio, sino todo lo contrario. Y yo llegué a mi casa y no era quizás sí era manual, pues aquí están mis papás también. Quizás sí era manual, pero no cumplía las expectativas. Entonces estuve trabajando toda la noche hasta que ya llegamos el día siguiente a clase y me calificó muy bien la maqueta y me gustó más que a los demás que no le echaron ganas, no se los calificara bien porque sí frenaban los esfuerzos. Estaba platicando de esto. Y sí me encanta esto. Creo que los lugares, comparto eso, cuando ya sabes que eso sucedió, tienes el contexto, se disfrutan 10 veces más bien se viven, más que disfrutarlos, pues en este caso creo que el disfrute era distinto, era vivirlo emocionalmente, pero no sé si hay otro lugar al que haya ido que sintió como un déjà vu, de esto ya lo conozco. Ya me conozco este lugar. Pompeya. Pompeya. Desde sexto de primaria, cuando me encantó la historia, los últimos días de Pompeya, que era una lectura, me cautivaron y me describieron paso a paso lo que se hacía en Pompeya. Teníamos un libro que era complementario de lecturas, se llamaba Cultura y Espíritu. Fue editado en 1953, así que yo creo que ya ni existe. Entonces, te daba lecturas de todo tipo,
relacionado con las antiguas civilizaciones, te contaba fábulas, cuentos, mitos, historias, biografías, hechos de alguna batalla. Y Pompeya, así ponía, los últimos días de Pompeya y te relataba qué hacían en Pompeya, cómo era. Entonces, cuando llegamos a Pompeya, yo dije, ay, yo ya estaba aquí, desde hace mucho tiempo. Un déjà vu. Y fue hermoso. Qué bonito sentimiento. Aparte, Pompeya, yo no conozco todavía, no tengo la oportunidad, no he tenido la oportunidad de ir a Pompeya, espero ir pronto. Pero pues sí, me lo sé y he compartido imágenes, me he echado hasta documentales. Es impresionante. Se me hace un lugar mágico, por decirlo así. Y pasando de los lugares a los personajes. ¿Tiene algún personaje histórico que le inspire más que otros? Qué difícil, Dificilísimo. muy difícil. Pues yo creo que está como con los hijos, nada más te voy a decir, mira, hay muchísimos, muchísimos, tanto hombres como mujeres, que admiro, que me conmueven, pero pues, y que yo creo que son más del conocimiento de todo el mundo. Por ejemplo, Nelson Mandela, pues cómo no, ¿verdad? Como por ejemplo, en el arte, un Leonardo, como te decía, Miguel Ángel Buonarroti, no se diga. O sea, todos me inspiran, definitivamente, porque si están dignos de ser estudiados, es porque nos dejaron una huella, un presente. Si muchos años después de que pasaron por el mundo estamos estudiándolos, es porque valió la pena lo que hicieron. Claro. ¿Y tiene alguno, por ejemplo, que le genere algún conflicto o rechazo? Digo, sabemos que hay unos que son muy obvios, pero alguno que quizás no sea tan obvio, que diga, no siento empatía con este personaje de la historia, que quizás esté sobrevaluado. O sea, el mundo le ha dado mucho valor y quizás no, uno mientras más los lee, mientras más se mete, no es un favorito. Pues mira, también tengo muchos que no son favoritos. Pues es que son humanos. Esa es otra cosa que tenemos que entender. Porque las personas generalmente nos apasionamos y decimos, no, es que es lo máximo, es que esto. Sí, y tuvo muchísimos errores. Y también los alumnos te dicen, uy, pero por ejemplo, Leonardo, pues era homosexual. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Era humano. Hacía miles de maravillas y cambió la forma de ver la vida y el entorno en el que vivió. Entonces, no hay que ver todo como que es muy bueno, es muy malo, hizo mucho daño, hizo puras cosas gloriosas, no, sino que como hombre dejó muchas cosas muy buenas. Entonces hubo, como te mencionaba de Hitler, que él definitivamente, pues por más que le queramos sacar cualidades, va a estar difícil. Y que la mejor manera de poder entenderlos es metiéndonos a su contexto. Por eso esto se llama un poquito de contexto, un poquito de historia, ¿no? Para vivir la situación y entenderlos un poco más. No justificar sus acciones, ni ver lo bueno, ni lo malo, ni idolatrarlos, creo que también ha sido un gran error. Sino entenderlos desde su contexto, eso es maravilloso, porque aprendemos a ser más empáticos con todos, porque todos vivimos pues contextos diferentes, todos nacimos en un contexto distinto. Yo, por ejemplo, le quería compartir que mi personaje favorito de la historia, me costó trabajo definirlo, es reciente, quizás cambie mañana de parecer, porque me pasa, pero el día de hoy es Hipatia de Alejandría, que era una maestra. Y era una maestra que daba filosofía, matemáticas, física, astronomía, pero también daba historia. Y cuando me aceptó que iba a venir, obviamente no podía evitar tener la relación. Espero que no termine usted como que terminó Hipatia, que le fue terrible, pero le quería compartir que es mi personaje de la historia favorito, quizás porque creo que esta vocación que tiene de dar conocimiento se me hace una de las más nobles que puede existir en este planeta. Entonces, otro pedacito para darle otro agradecimiento especial. Y pasamos a otra pregunta. ¿Por qué cree que la historia es percibida como aburrida? Si a nosotros se nos hace fascinante. Yo creo que es mucho por la forma de darla a conocer.
a muchas maestras, en general, a los maestros no les gusta mucho la historia, también tienen presiones de tiempo, de cumplir con ciertos programas. Los programas, hubo un tiempo en que eran muy repetitivos, entonces, por ejemplo, llegabas a preparatoria y te decían, ay, es que ya vimos esto, es que ya, y eso no les atrae. Piensan que ya lo saben, aunque se vaya a tratar de manera distinta, aunque vayas a profundizar, todo ya como que están predispuestos a no estudiar historia. Creo que por eso se tendría que pues reestructurar desde los programas educativos y que los maestros de historia se pregunten muy, muy, muy sinceramente si es lo que les gusta, ¿verdad? Porque a veces hay nada más abogados dando clases de historia, arquitectos dando clases de historia. Si son abogados y arquitectos que les guste la historia, que se comprometan y que la preparen como debe de ser. Pero no es el caso, por ejemplo, en muchos lugares, porque tienen el puesto heredado o otorgado y ni siquiera tienen idea de lo que van a hacer. Claro. Entonces, bueno, es que sí, ya la siguiente pregunta que le iba a hacer era qué cambiaría radicalmente del sistema educativo, pero quizás el mismo sistema educativo es el que nos está llevando a este lugar. Entonces, ¿cree que el problema es la historia o es el cómo la contamos? También más el cómo la contamos es cómo la presentamos en todo momento, porque se ha caído en que la historia debe de ser nada más exposición verbal del maestro y es hablar y hablar, sin tomar en cuenta que muchos alumnos no son auditivos. Entonces su capacidad de atención es contadita. Y si tu clase es de 50 minutos, si tú piensas hablar 50 minutos, pobres criaturas, ¿verdad? Entonces hay que hacer que el muchacho o el estudiante investigue, estudie, él exponga, él haga debates guiados naturalmente. El maestro en todo eso debe de ser un guía de cómo llevar la clase, pero en donde se sientan participando completamente en lo que ya sucedió. No estarán descubriendo el hilo negro, pero para ellos sí, porque no lo habían visto. No lo habían llevado a ese grado de estudio. Entonces no pienso que sea tanto el que cómo contamos la historia. Más vale olvidar el contarla, sino el irla viviendo y haciendo. Por eso te puse a hacer maqueta. Y por eso les ponía, por ejemplo, a que para aprender los pilares del Islam, los 5 pilares del Islam, hicieran una representación en equipo, no sé si te acuerdes. Ya no me acuerdo. Que cada quien decía un pilar del Islam y ahí estaban ustedes, se ponían hasta una toalla para salir como musulmanes y hacían la oración y se ponían a investigar en árabe cómo leían el Corán, luego otro pues, era el que llamaba la oración. Entonces eso les queda grabado. Sí, claro que nos queda grabado. ¿Verdad? Y ven que es algo tan importante como tu religión, así como para ti es tu religión, también para ellos lo es. Eso, y volvemos a lo mismo. Hay que entender su contexto, ¿no? Así no es. Que es. Correcto o incorrecto. Así es. Y al entender, pues lo que tú decías también, vas a tener tolerancia y empatía. Empatía. Que se me hace que es el punto, el eje rector de este programa. Así guiar es. a la gente hacia la empatía. ¿Y qué errores históricos crees que estamos repitiendo como sociedad? ¿O hacia dónde nos lleva este malentendimiento o historia manipulada, quizás en muchos de los casos que estamos viendo en varios países donde se cuenta una parte de la historia? Aquí te pongo un ejemplo de cómo sucedió esto dentro de los videos que hemos sacado, que hemos platicado con mucha gente. Nos sigue gente de muchas partes de América, de Latinoamérica principalmente. Y hay algo que me sorprendió muchísimo, que cuando hablamos de un suceso histórico que se llamó la Guerra de la Triple Alianza, que fue entre Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.
hablo de este tema, lo expongo y se crea un debate fuertísimo dentro de las redes, ¿no? Entre los argentinos, los uruguayos, los paraguayos y los brasileños. Y después llegamos, ahí ya funcionaba un poco más de mediador yo, pero llegamos a ver que la historia se enseñaba diferente en cada país. Y eso me sorprendió muchísimo, porque mis bibliografías, les decía, yo tomaba bibliografías de varios países y después de Estados Unidos, Inglaterra, para un poquito más imparcial, pues me di cuenta que la historia llega diferente dependiendo dónde la estás teniendo, ¿no? Y creo que ahí es donde llegan de repente errores históricos. ¿Cree que estamos viendo algún o estamos repitiendo algún error histórico como sociedad del día de hoy? Sí, ningún error nuevo, siempre los mismos, ¿verdad? ¿Me preguntas respecto a la enseñanza de la historia el error o respecto a la historia en general los Yo errores? digo respecto a la historia en general. En general. Que lo esté viendo. Mira, vivimos el mismo imperialismo, el deseo de siempre tener más extensión, el de ser más, el de tener, ahí está, queremos Groenlandia, queremos Ucrania, queremos, ¿no? ¿Y todo por qué? Si cada quien tiene ya sus fronteras. Así empezó Hitler con su espacio vital. Alemania necesitaba más y no. O sea, tenemos lugar para todos. Y también tenemos crisis de líderes, pienso yo, porque todos nos quieren llevar a donde yo supongo que la humanidad no quiere. Por ejemplo, ve ahorita el conflicto que hay, tan serio, que sí puede desatar una guerra. Claro, estoy de acuerdo. Todas las guerras han empezado diciendo que van a terminar pronto, y hubo una guerra que duró 100 años, un poquitito más, ¿no? Entonces, la primera guerra no tenían pensado que fuera tan larga. Sí, me acuerdo perfecto que decían esta va a ser una guerra rápida. Rápida, terminamos y ya. No es cierto. Entonces, los mismos errores, todos basados, yo pienso, en el egocentrismo, en la egolatría de los líderes, que son los que manejan y manipulan los intereses. Porque definitivamente ellos están detrás de las trincheras, no se van a ir a provocar todo eso. Claro, que esa es una gran virtud que yo veía de Alejandro Magno, que él lideraba desde el frente. Así es, así es. Quería pelear, pero ahí iba. Pero veo una cosa importante de Alejandro Magno. Él tuvo preparación. ¿Quién fue su maestro? Sí, Aristóteles, el gran Aristóteles. Entonces, tú ves que es muy importante prepararnos. Muy importante. En lo que hagas, prepararte lo mejor que puedas. Claro, gran diferencia. Así es. Maestra, aquí quiero llevar a una nueva sección de preguntas rápidas, es decir, con respuestas binarias, si es posible, es decir, sí o no, o de una sola palabra, si es posible. Podemos profundizar si hay necesidad, porque sé que es complicado y están muy difíciles, porque es difícil decidir la respuesta, pero intentaremos hacerlo bien. ¿Empezamos? Ahí le va. Primera pregunta. Personaje histórico favorito. Un nombre. Leonardo. Leonardo. Villano de la historia. Stalin. Un personaje sobrevalorado de la historia. Benito Juárez. ¿Egipto o Grecia? Grecia. Ahí es donde chocamos usted y yo. Y es su culpa, porque yo me enamoré de Egipto ahí. Pero Grecia, no se puede hablar de una Grecia sin Egipto y creo que al revés. Sí, me encanta Egipto también. ¿Mayas o mexicas? Mayas. Mayas. Ándale, ahí me interesa la respuesta, profundizar un poquito más por. Los mexicas tienen mucha violencia, mucho más. Tuvieron ese deseo expansionista, el tener a todos sojuzgados, también sus prácticas de todo tipo, no nada más religiosas, eran pues verdaderamente inhumanas. ¿Sabes a mí que me daba mucha tristeza cuando estudié Historia de la Educación en México? Que los aztecas, cuando sus hijos no sabían hacer la tarea que les ponían, no sé, el tejer cestas, algo manual, los ponían junto a un comal lleno de chiles que estaban tostando, a que aspiraran continuamente aquella humareda
Entonces yo dije, ay, qué barbaridad, ¿cómo voy a creer que a tus hijos les hagas eso? Entonces me voy por los más tranquilos, que eran los mayas. No tan tranquilos, pero de todos modos aportaron mucho más. Se detuvieron más en las ciencias, ¿verdad? Ok, maestra, otra última pregunta de esto. ¿Oriente o Occidente? Oriente. Oriente. Wow, aquí sí me sorprendió la respuesta. ¿Qué parte de Oriente? De Medio Oriente a Lejano Oriente. Wow. Estamos ahí, tenemos algo también en común. Va la siguiente. Lugar histórico más impactante. La Capilla Sixtina. Capilla Sistina. Wow. También coincidimos ahí. ¿Lugar que más te sorprendió? Quizás que no le dabas tanto valor y que cuando fuiste fue una gran sorpresa. Sarajevo. Sarajevo. Uy, el lugar donde dicen que empezó todo. Lugar que todo mundo debería visitar. El que les propongan, por favor. Porque todos los lugares tienen su historia. Estoy de acuerdo. Alejandro Magno o Julio César. Julio César. Julio César. Napoleón o Churchill. Napoleón. Imperio Romano o Imperio Británico. Imperio Romano. Sí, de acuerdo, siempre. ¿Se puede entender el presente sin historia? ¿Sí o no? No. Wow. Y por último, ¿ser maestro o ser estudiante de historia? ¿No se pueden las dos cosas? Por eso es difícil la pregunta. Bueno, es que yo siempre fui maestra y estudiante al mismo tiempo. Entonces, pues estudiante. Estudiante. Sí, porque dejas de ser maestro en alguna etapa de tu vida, como yo. Dejé de ser maestra, pero sigo estudiando. Pues maestra, estoy muy agradecido. En verdad fue un gran abrazo al corazón el tenerla aquí. Creo que pocos tenemos esta fortuna de cumplir sueños y los sueños pueden ser tan grandes o tan pequeños, pero como historiadores creo que están rodeados de cierta nostalgia y este fue un gran regalo de vida. Seguía soñando yo de repente y sigo soñando con regresar al Instituto de Ciencias, a mi escuela, y sigue estando ahí usted. Creo que esto es cumplir un sueño para mí. Como ya lo hemos platicado, creo que para usted también de repente ver cierto legado significa lo mismo, pero tenga por seguro que marcó un corazón, por lo menos el mío, marcó un legado y vamos a ver hasta dónde nos lleva este canal con toda la gente que nos está escuchando, que tengan la posibilidad de tener una maestra como yo lo tuve. Me encanta que estén disfrutando de esto y que me digan que yo soy un maestro de ustedes porque les transmito esto. Me hacen sentir así y quería transmitirle a la maestra lo que me desean, lo que ustedes me hacen sentir ustedes. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Espero podernos ver pronto, que no pasen otros 25 años para poder platicar de historia, vernos en viajes, vernos en cursos, seguir platicando de esto tan bonito que es la historia. Al contrario, Paco, muchas gracias a ti porque me hiciste no el día, la vida. Es una caricia al alma, de verdad, y vas a estar siempre presente. Siempre presente. Igualmente. Así como cuando me dijiste que si me acordaba de ti, que te dije, por supuesto que me acuerdo de ti, claro que sí. No, pues, es mi más grande honor, maestra. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias a ti. Y ahí está. Porque al final no se trata de memorizar fechas, ni de saber quién ganó una guerra o qué imperio duró más. Se trata de entender por qué el mundo es como es y sobre todo de entender quiénes somos dentro de este mundo. Porque la historia no es el pasado, sino que es la forma en la que lo interpretamos. Y eso define cómo pensamos, cómo decidimos y cómo entendemos lo que está pasando hoy. Pero hay algo todavía más importante. ¿Y qué es esto? Se preguntarán. Que la historia no se descubre solo en libros, sino que se transmite, se contagia, se vive y muchas veces todo empieza con una persona que te la cuenta distinto, que te hace verla diferente, que te hace sentirla. No hay nada más hermoso que encontrar sabiduría, que saber algo nuevo y que aprender con la experiencia de otros. El mundo tiene muchísimo que contar y ten por seguro que aquí buscaremos siempre compartirte, aunque sea un poquito de su contexto y un poquito de su historia.